Sí, aparentemente ahí está ya grabando, de manera que ya entonces me habilitaste. Perfecto. Hizo el reviente, hijo de mi pino. Bueno, en 2 minutos comenzamos con los que estén. Les pido una vez más, como siempre fue la clase anterior, que por favor tengan apagados los micrófonos mientras no estén por hablar, porque interfieren en las conversaciones. Pregunto, ¿pudieron acceder, alguno intentó acceder a la grabación de la clase anterior? Sí, yo accedí. Bien, profesor. Pude acceder bien. Muy bien. No, así me quedo tranquilo de que pudieron, la tienen a disposición. No sé cuánto de bueno o malo será, pero la tienen y está disponible. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Ahí en la plataforma figuraba tarea, guía práctica número 1, como para subir el trabajo. Y usted nos había dicho que no era necesario subirlo. Así es. No, en realidad ahí hubo un pequeño, una descoordinación entre María José y yo, porque ella interpretó que había que habilitar un lugar para que ustedes subieran los trabajos. Fue justo esos días que falleció la abuelita y demás. Sí. Así que yo le dije, pero ella me había dado a entender de que lo había puesto de modo que ustedes no veían la tarea, sino que solamente si yo le decía, la habilitaba. Bueno, evidentemente quedó a la vista, así que, pero nada, no, por ahora la idea, la intención es que ustedes vayan haciendo esos trabajos con la perspectiva de que después utilicemos lo que se leyó, lo que se fue analizando para estas clases. Después vamos a ver cómo retomamos esos trabajos en función de la evaluación final del seminario. Por eso es que yo no les indiqué en ningún momento que tenían que entregarlo. Incluso hubo algunos que me lo mandaban por correo y qué sé yo, pero les fui explicando de que no. Bueno, estamos hoy un poco menos concurridos, según veo, pero ya vamos a comenzar. Les cuento un poco cuál va a ser la hoja de ruta del día de hoy. Vamos a intentar cerrar de alguna manera toda esta cuestión de la etnografía en tanto estrategia de investigación, su vinculación con el proceso de investigación en esos 3 grandes bloques que María Teresa Sirven plantea como el proceso tridimensional de la investigación en términos generales. Vamos a trabajar también con las lógicas de construcción de la investigación, particularmente con lo que tiene que ver con la lógica inductiva, que es en gran medida la utilizada desde la perspectiva etnográfica. Así que vamos a empezar con una pequeña exposición dialogada de mi parte, es decir, dialogada en el sentido de que yo voy a ir planteando algunos puntos y después ustedes podrán hacer todas las preguntas o las consultas que quieran. Es decir, que vamos a tener un pequeño plenario ahí, donde vamos a retomar algunos de estos conceptos, y en particular en relación con el texto de Tójar Hurtado que yo les había planteado que leyeran. Después
yo iniciaría otra exposición respecto al proceso tridimensional, del cual empezamos a hablar el otro día, porque era una actividad que ya estaba planteada en la guía número 1. Y después vamos a hacer un plenario sobre el tema de las lógicas de la investigación. Y vamos a cerrar con una pequeña síntesis de la relación entre lógicas, métodos, enfoques, técnicas, etcétera, para más o menos lograr poder manejarnos con un lenguaje más o menos compartido. Así que yo voy a poner una diapositiva, una presentación. Voy de paso a habilitar algunos que están pidiendo el ingreso. A ver, sala de esperas. Bueno. Bueno, un poco a título de cierta introducción o de una característica de introducir un poco la etnografía en el complejo mundo de la investigación, sus enfoques, etc. La primera cuestión que me parece importante plantear a modo de pensar la investigación o los tipos de investigación en relación con los ámbitos en los cuales se desarrolla, me parece interesante poder presentar, como diríamos, 3 tipos de investigación en ciencias sociales con sus particulares características para después situar particularmente a la etnografía. Por un lado tenemos la investigación experimental, que básicamente significa armar un dispositivo. Permítanme un minuto que tengo que ver algo. Sí, no, quería ver si estaba grabando. Digo, la investigación experimental implica generar un dispositivo que no es la vida en forma natural en cualquiera de sus expresiones y demás, sino un conjunto de actividades que suponen el control de ciertas variables para el estudio de un fenómeno determinado. Es decir, por ejemplo, si yo dijera, me interesa investigar acerca de cómo los niños construyen ciertas nociones lógico-matemáticas, yo puedo entonces diseñar un experimento que puede consistir, qué sé yo, en una actividad como puede ser, por ejemplo, vamos a suponer que queramos ver cómo los niños adquieren la noción de conservación de sustancias. Estoy pensando en una de las actividades que desarrollaba Piaget en su momento para esto. Entonces él decía, bueno, tomaba una masa tipo plastilina, armaba varias bolitas, las ponía en determinadas posiciones, más cerca, más lejos, etcétera, y lo que quería observar es si el niño se daba cuenta que en realidad la sustancia, más allá de cómo estaba distribuida en el espacio de una mesa o de lo que fuera, era la misma o no era la misma. Es decir, si las bolitas las ponía muy cerca una de otras, o las ponía muy lejos una de otras, y el niño decía que había más en el segundo caso que en el primero, todavía no estaba, ¿no es cierto?, consolidando su noción de conservación de sustancia. Bueno, en definitiva, lo que me interesa plantearles a través de este ejemplo es
que en realidad en lo que pensaba era en una situación y que se implementaba del mismo modo para todos aquellos sujetos con los cuales se investigaba, es decir, el experimento tiene esa característica, siempre que se aplica tiene que ser idéntico a lo que se hace con otro, y con otro. ¿Por qué? Porque después se busca comparar. Entonces se dice, bueno, acá yo saco tal cosa, elimino tal otra, la incidencia de tal esta otra cosa, etcétera, porque quiero focalizar mi interés de indagación en tal cuestión. Bueno, eso en términos generales podríamos decir es la investigación experimental. En cambio, la investigación naturalista lo que plantea es investigar en el mismo ambiente y en el mismo contexto y en relación con la situación de los sujetos respecto de una situación en particular. Pero no es que se genera un dispositivo específico, sino que lo que se hace es a través de distintas técnicas, que puede ser la entrevista, que puede ser la observación, etcétera, intentar tomar datos, recolectar datos acerca de cómo se producen ciertos hechos, ciertos fenómenos, ciertas relaciones, cómo construyen los sujetos las significaciones acerca de ciertos temas y de ciertos problemas. Y por último tendríamos una tercera posibilidad, que es la investigación bibliográfica, investigación que tiene que ver a veces con ciertos campos, particularmente de la investigación social, que son los que están vinculados más con la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento, cuál es el elemento con el que se trabaja para indagar en la historia, a menos que se esté tratando de una investigación de historia reciente, donde uno pudiera entrevistar a aquellos que participaron o fueron protagonistas de ciertos hechos, pero sí digamos, el foco de nuestro interés, la temática a investigar es lejana, como en el caso de muchos estudios históricos. Bueno, uno de los aspectos puede ser a tener en cuenta y uno de los tipos de investigación que se podrían implementar tendría que ver con la perspectiva de la investigación bibliográfica. Esto en cuanto a las investigaciones según como decíamos recién, el ámbito de su desarrollo. Pero también podemos hacer o podemos plantear la investigación social desde el punto de vista de cuál es el propósito que se busca, es decir, el objetivo. Si lo que yo pretendo es, por ejemplo, describir, o si lo que yo pretendo es hacer una interpretación, o si lo que yo pretendo es con esa investigación generar a su vez una acción social de cambio, de transformación. Entonces ahí podemos hablar de 4 grandes digamos, categorías de tipos de investigación según el propósito. Como ustedes pueden ver, que son la descriptiva, la interpretativa o explicativa, la crítica y la investigación-acción. Y acá yo quiero hacer una... bueno, voy a hacer un recorrido de las 3 primeras para explicar por qué incluyo la investigación-acción como una perspectiva diferente, aunque en realidad, para muchas cuestiones, utiliza o abreva, diríamos, en la descriptiva, en la interpretativa y en la crítica. Pero bueno, vamos a ir por la primera para facilitar el recorrido. Cuando hablamos de investigación descriptiva,
estamos hablando de la intención de identificar determinados procesos, determinados hechos, determinadas prácticas sociales, y poder, a través de un relato sustentado en datos específicos, presentar cómo ese hecho, ese conjunto de relaciones, esas prácticas sociales se desarrollan sin hacer sin hacer ningún intento de interpretación, es decir, sin hacer ningún intento de decir, bueno, esto pasa así, ocurre de este modo, etcétera, etcétera, porque podría estar incidiendo tal cosa o tal otra, etcétera. Es decir, en la investigación descriptiva, estrictamente, no hay ninguna intención de explicación. Muchos tienden a... La investigación descriptiva ha quedado como muy denostada por muchos investigadores y miembros de las comunidades científicas, porque bueno, ¿qué tiene de gran cosa describir bien algo? Digamos, sería un poco el planteo. Y yo quiero en este sentido reivindicar la investigación descriptiva, porque si no hay buenas descripciones, no puede haber buenas interpretaciones, y no puede haber buenas explicaciones, y no puede haber críticas y todo lo demás que continúa acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay generalmente, lo que uno observa, es en muchos casos un apresuramiento hacia a dejar la descripción y entrar rápidamente en la interpretación. Y a veces se interpreta con muy poco material empírico, es decir, con muy pocos datos que permitan realmente asegurar, entre comillas, que tales y tales cosas ocurren por tales y tales y tales motivos, ¿no? Hay como una tendencia que tenemos, lamentablemente en estas circunstancias no lo pudimos hacer, pero yo suelo plantear un pequeño ejercicio de trabajo grupal, en el cual, digamos, hay que resolver una determinada cuestión, y hay una parte del grupo, de la clase, que en este caso del seminario, que estaría observando cómo los compañeros a los cuales se les pide que resuelvan determinada cuestión, a ver, lo voy a decir, lo voy a contar con más precisión para que lo puedan entender, espero. Lo que se hace es darle a 4 participantes del grupo una especie de conjunto de piezas, que serían piezas de un rompecabezas, pero sin dibujos, sin nada, solo formas geométricas que encajarían entre sí. Y se les pide que armen una figura geométrica a partir de ahí. Y no pueden, las consignas establecen que no pueden hablar ni para establecer, digamos, las líneas de acción que van a seguir. Y entonces se le pide a una parte del grupo que observe para hacer una descripción, y a otra parte del grupo, o sea, no a esos 4 obviamente, sino a los demás, que haga una interpretación. Y una de las cosas que es muy frecuente ver es que la gente que tiene a su cargo la descripción empieza a contar, después en el momento en que cada uno cuenta su producción, empieza a decir, bueno, fulanita no le quería dar la pieza a menganita, fulana y tal estaban compitiendo, y uno en el nivel descriptivo no tiene que introducir esos intentos de decir, no le quiso dar por tal cosa, sí le quiso dar, no la miraba porque eso es ya parte del terreno de lo interpretativo, pero para eso tenemos que tener
buen material empírico, sino de dónde sale que tal cosa o tal otra son producto de X motivos, digamos. El segundo tipo de investigación que podríamos mencionar según el propósito es la interpretativa o explicativa. Acá hay ya una intención de que a partir de la descripción uno pueda analizar e intentar, digamos, descubrir o de algún modo comprender por qué ciertos hechos, ciertas relaciones, ciertas prácticas, ciertas representaciones se producen en un determinado contexto, en un determinado ámbito, etc. Es decir, ya no nos quedamos en decir, fulanito le dio a menganito tal cosa, el otro no lo quiso aceptar, etcétera, etcétera, sino que cuando, por tomar ese ejemplo que les daba recién, decimos, bueno, aquí hubo uno que asumió el rol de liderazgo y fue el que distribuyó las tareas y fue el que permitió o impidió las participaciones, ya nos fuimos del nivel de descripción para empezar a intentar interpretar, ¿no es cierto?, esos hechos o esas prácticas o esas situaciones. Luego hablamos, como hablan unos cuantos autores, incluso uno de los que yo le propuse leyeran, la investigación crítica como otra de las opciones. Ya la investigación crítica es es un tipo de investigación que va más allá de la interpretación porque se basa en ciertos paradigmas de las ciencias sociales que son paradigmas críticos, los paradigmas críticos en investigación, en las llamadas pedagogías críticas, las ciencias sociales críticas, es decir, todas aquellas que ponen en cuestión y discuten las relaciones entre los sujetos, las relaciones entre las clases sociales, y desde ese lugar hacen una lectura de ciertas cuestiones. Y finalmente, en este panorama que les estoy presentando así un poco esquemáticamente, aparece la denominada investigación-acción. Y yo, en relación con esta cuestión, quiero hacer algunos pequeños comentarios. Porque hubo un momento que, así como en un momento la investigación interpretativa parecía que era el boom de las ciencias sociales, hubo otro momento donde todo el mundo hacía investigación-acción. Sí, porque yo voy a hacer investigación-acción, pero... Y realmente yo lo que quiero señalar es que la investigación-acción tiene, en primer lugar, un punto de partida ideológico y de praxis política. La investigación nace desde la perspectiva y el quehacer de muchos investigadores que fuertemente en los llamados países por entonces del tercer mundo, estoy hablando de la década del 60, 70 del siglo XX en adelante, se planteaban que la producción, digamos, de investigación académica, especialmente en las ciencias sociales, contribuía poco y nada a los cambios y a las transformaciones sociales en el mundo. Es decir, que el mundo necesitaba de transformar una serie de cuestiones para, por ejemplo, reducir la exclusión, reducir la desigualdad, etcétera, etcétera, y la investigación académica parecía no aportar mucho a esto. Entonces empiezan a surgir en varios lugares de América Latina y de otros lugares en Asia, por ejemplo, también, algunos países árabes y demás, la idea de la investigación-acción, en que, por lo menos en su génesis, ¿en qué consistiría? En que un grupo,
un sector social, una comunidad, está atravesando por un determinado problema que tiene que resolver y demanda la colaboración de investigadores, de grupos de investigadores académicos, para poder ayudarlos a solucionar ese problema. Entonces, la investigación-acción en general debería nacer de una demanda extra el equipo de investigación, es decir, no es el equipo de investigación el que dice, a ver, en tal lugar el problema que hay es el problema del agua y la distribución del agua, entonces vamos a buscar un grupo que quiera que investiguemos. No, es el grupo el que, aunque sea de un modo no 100% claro, venga y digo, bueno, nosotros estamos teniendo este problema, nos está pasando esto, ¿nos pueden ayudar? ¿Podemos trabajar para ver por qué tenemos ese problema? ¿Por qué se producen las cosas como se están produciendo? Etcétera. Entonces, la segunda cuestión es, la primera, como les decía, tiene que haber una demanda de un grupo de la sociedad, de una comunidad, de una institución, etcétera. La segunda es que los investigadores asumen el rol de tener como pares a los miembros de la comunidad. Es decir, la investigación se realiza en forma conjunta. No es que, yo voy a hacer investigación-acción y investigo a estos monos que están acá. No, no. Esos monos son parte del proceso, tienen que ser parte del proceso de investigación. Lo cual significa un trabajo adicional del investigador, que es traducir al lenguaje de legos, es decir, de aquellos que no tienen un profundo o ningún conocimiento de la investigación, para decir, bueno, miren, a ver, acá podríamos hacer supongamos, una encuesta entre los vecinos de este barrio, y les podríamos preguntar, bueno, miren, una encuesta tiene que tener estas características, requiere tales cosas, y se va trabajando en forma conjunta con los involucrados, el diseño de la investigación, el levantamiento de los datos, el análisis de los mismos, etc. Para después, como actividad final, decir, bueno, a ver, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer en función de todo esto que fuimos identificando, que fuimos comprendiendo, para resolver nuestro problema respecto de tal y tal cuestión? Es decir, el proceso de investigación-acción real, tal como está planteado por los autores que lo impulsaron y lo sostuvieron a lo largo del tiempo, es un proceso complejo, sumamente interesante, pero no es, viene la gente, nosotros le decimos cuál es el problema que tienen, después de que le decimos nosotros cuál es el problema que tienen, utilizamos ciertos instrumentos, ciertas técnicas, etcétera, para ordenar la información, y después les planteamos qué es lo que tienen que hacer. Es decir, si no hay participación efectiva y real en cada una de las etapas de la investigación de aquellos miembros de las comunidades que están afectadas por un problema y quieren, a través de la investigación-acción, poder resolverlo, o por lo menos ayudar a resolverlo, bueno, ahí es donde radica la complejidad y al mismo tiempo la riqueza de la investigación-acción. De manera que esto sería una primera presentación, por decirlo de algún modo, de los tipos de investigación vistos desde estas dos perspectivas, la del ámbito en el que se desarrollan y la del propósito que tienen. Entonces yo quisiera abrir ahora un rato una especie de ronda de preguntas, comentarios y
y posibilidad de que ustedes expresen sus intereses respecto de esto, y si les parece también, podríamos unir estas preguntas a lo que el texto de Juan Carlos Tójar Hurtado plantea en relación a los paradigmas de la investigación educativa. Así que bueno, dejaríamos abierta la ronda de preguntas, planteos, quejas, en fin. Algunas las tomaremos y otras no, pero... Profe, Sí, hay cuando se habla de la investigación interpretativa, explicativa, ahí también podemos, como una cuestión importante, esto de los sesgos que pueden aparecer, como la sobreinterpretación o la malinterpretación que muchas veces podemos hacer de los hechos. a ver si estoy entendiendo. No, la Laura. O sea, la descripción nos ayudaría a evitar esto de caer en los sesgos. Ahora entiendo por dónde va. No solamente que nos ayudaría a no hacer interpretaciones sesgadas, sino que también es fundamental, porque si no, yo interpreto ¿qué? Claro. Si yo no remito a situaciones, a relaciones, a conflictos y etcétera, ¿qué voy a explicar? ¿A partir de qué voy a explicar? Lo que yo quería señalar, quizás no sé si fue suficientemente claro, es que a veces hay como un apresuramiento a dejar rápidamente la descripción, o casi no hacerla vuelo de pájaro, y ya estar interpretando. Sí. Bueno, porque fulano le dijo a Mengano que tal cosa, porque en realidad lo que pasa es que lo rechaza porque no es parte del grupo que integra, porque no... Para un poco, primero fíjate, fulano, con quién se relaciona, con quién no se relaciona, cuáles fueron las situaciones de conflicto, junta material, junta elementos que te permitirán después decir, bueno, yo creería que la cosa viene por ahí o que viene por este otro lado y demás. Obviamente, sí. La intervención de la subjetividad en la interpretación, digamos, apresurada, es muy alta. Entonces, el riesgo de que esté sesgada es también muy alto. Bien, gracias, profe. Profe. Sí. Silvana Larrea le habla. Profe, en relación a lo que plantea Hortensia, entiendo que esto está relacionado con la vigilancia metodológica. ¿Y de qué manera, cómo podríamos aplicar de una forma más adecuada, apropiada esta vigilancia metodológica para justamente no confundir esa descripción con la interpretación? Bueno, dependería de cómo podríamos estar trabajando. Si trabajamos individualmente es más complicado. Cualquier tarea de vigilancia epistemológica, metodológica, etcétera,
porque uno tiene siempre que remitir, perdón, a lo que uno mismo hace. Entonces siempre digo pensando, por ejemplo, en el tema de las tesis. Pero yo creo que una de las cuestiones que son útiles es, bueno, si lo vamos a hacer solos o colectivamente, es decir, bueno, a ver, yo acá tengo, por ejemplo, una desgrabación de una entrevista, o tengo aquí un escrito de una observación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay algunos que incluso el tema de la descripción, basándose en las ideas de Gertz, el antropólogo, de la descripción densa, que después vamos a ver si podemos hablar un poco de eso, no hoy, pero lo que, por ejemplo, arman a veces son como cuadros de 2 entradas, mientras están haciendo, pongámosle una observación, vamos a suponer una observación de una clase. Y entonces, en una columna se hacen el esfuerzo de describir y en paralelo de interpretar en una posteriori. Entonces, ya nos autoexigimos decir, bueno, ¿a partir de dónde estoy? ¿Cuál es el material? Ah, no, porque los chicos no, la tarea no les interesó, porque se levantaban, porque se iban, porque hacían... Bueno, primero, vamos, se levantaban, la consigna fue esta, la tarea fue planteada en estos términos, la organización de los chicos fue así, después pasó esto, después vino la directora e interrumpió lo que se estaba haciendo, después, ¿se dan cuenta? Ir haciendo como en una columna la descripción y después, en una posteriori, puede haber, algunos hacen, por ejemplo, con una tercera columna, en la cual anotar cosas rápidamente que en el momento me llaman la atención, no importa, después se organiza, pero uno dice, bueno, a ver, acá, pero acá parece que apareció la directora, pero había un problema anterior, averiguar, porque por ahí la mujer entró, hizo unos comentarios, generó, estoy imaginando una situación hipotética, ¿no? Pero eso tenía una historia, había algún conflicto previo, qué sé yo, entonces como uno no lo sabe, porque está observando en ese momento, bueno, se anota ahí a un costado, averiguar, ver qué pasó, por qué pudo haber generado tal situación. Y después sentarte y entonces ahí sí empezar a ver, a intentar interpretar, pero después de haberte obligado, entre comillas, a decir, yo interpreto a partir de estos datos, de estos elementos, y no de mi buen saber y entender. Esa es una forma. Hay otras que yo suelo plantearla en equipos de investigación que me parecen productivas, que es un trabajo de coevaluación entre miembros del equipo. O sea, viene uno y dice, bueno, yo hice esta observación, esto y esto. Otro compañero lee el trabajo de campo y las interpretaciones y le plantea al compañero o a la compañera, bueno, mira, pero ¿por qué vos acá firmás tal cosa? ¿Y de dónde vos sacaste esto otro? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que sería una situación de triangulación de investigadores o investigadoras que le podrían dar más fortaleza a la recolección y al análisis de los datos. Bien, muchas gracias, profe. Muy interesante el ejercicio. Bueno, ¿Profe? Sí, Nancy. Sí, bueno, yo relacionaba lo que se estuvo exponiendo con respecto a la descripción con el texto que usted nos había sugerido, nos había pedido leer, que era cómo reconocer a la educación, el reconocimiento de que la educación es un componente esencial de la cultura, y que la cultura está entendido como un conjunto de sistemas simbólicos y que se generan en un contexto en el cual los sujetos nos movemos e interactuamos. Bueno, hablando del proceso de investigación, o sea, de la investigación educativa, y empleando la estrategia de la etnografía, sería, por ejemplo, que dentro de las instituciones educativas aceptamos que hay un currículum oculto,
que son prácticas que poseen significado para los actores y que no pueden ser comprendidas de otro modo que solo mediante la interpretación. Por eso, cuando llevamos a cabo la investigación, es necesario, surge la necesidad de transformar aquello que es habitual con una mirada como de extranjero, como una mirada de un extraño, y se hace necesario contar con una estrategia metodológica que sea apropiada. Bueno, y siguiendo a Tojar Hurtado, él decía que la investigación científica estaba orientada a explicar y otra dirigida a comprender. La que estaba orientada a explicar suponía una simplificación de la realidad y una extracción de los elementos relevantes, en la que el conocimiento es segmentado, y ya en la que está dirigida a comprender, Tojar dice que rechaza al reduccionismo y a la fragmentación, y ya sostiene una visión totalizadora de la complejidad. O sea, me parece que, por ejemplo, haciendo referencia a lo que hablaba Hortensia anteriormente, que va a ser clave, o sea, comenzar con la investigación que, de acuerdo a lo que habíamos estado viendo con usted, sería, según el propósito, a que sea una investigación descriptiva, para que después, de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos, podamos hacer una interpretación o una crítica. O sea, no puede no estar presente la investigación descriptiva. No sé si estoy errada o no. No, así es, exactamente así. Lo que, a partir de lo que vos estás diciendo, por ahí me ayuda a volver a plantear una cuestión que es la siguiente. La investigación interpretativa, explicativa y la crítica son imposibles si no hay una fase descriptiva primera. Como vos lo decías recién, o sea, para poder comprender ese entramado complejo, etcétera, etcétera, tengo que poder describirlo primero. Ahora, hay investigaciones que son netamente descriptivas y que terminan en la descripción, y que es muy bueno que existan, porque yo le digo, por ejemplo, para quienes están en la gestión educativa, pero también lo podríamos pensar en otros ámbitos, contar con muy buenos datos, organizados, ordenados, etcétera, es para generar políticas públicas, es sumamente útil e importante. Y por ahí el gestor no necesita que le interpreten la cosa. Pero sí, vamos a tomar un ejemplo que ahora lo tenemos todos los días presente a las 24 horas de nuestra vida, que es el tema del COVID. ¿No es cierto? ¿Cómo se empezó a hacer la recolección de los datos, el análisis para tomar decisiones de políticas públicas, ¿no? ¿Dónde reforzar, en qué lugares hacía más falta, qué sé yo, centros de salud, recursos humanos, etcétera? El manejo de esos datos surgen digamos, de procesos de indagación y de búsqueda que están orientados técnicamente de alguna manera también. Por ejemplo, a ver, no sé, estoy por dar un ejemplo muy burdo, pero tal vez se escuchaba durante mucho tiempo, y todavía se escucha bastante, que los medios de comunicación hacen comparaciones entre la cantidad de enfermos, recuperados, fallecidos, etc. Y muchas veces son a partir de números absolutos. Entonces, ¿qué me puede permitir comparar la situación argentina con la de Francia, o con la de Rusia, o con la de Brasil, si la cantidad si la población es inmensamente diferente? Bueno, por suerte empezaron a afinar los lápices y empezaron a decir, bueno, cada millón de habitantes, cada 100.000, qué sé yo, que son
Bueno, la recopilación y el ordenamiento y la sistematización de los datos es una cuestión muy, muy importante para que la investigación pueda ser útil para después definir, por ejemplo, políticas públicas en una cantidad de ámbitos diferentes. Entonces yo digo, está la investigación descriptiva puramente, que termina en una descripción y que dice, bueno, a ver, por ejemplo, la cantidad de enfermos en la provincia tal son tantas mujeres, tantos hombres, tales de tales edades, están localizados más bien en centros urbanos, tanto por ciento en lugares, sectores rurales, listo. Que no es para nada una producción menor acerca de la cuestión, sin pretender entrar en el campo de decir, bueno, esto se produce por esto, por la aglomeración, bueno, muchas veces surgen investigaciones de tipo, digamos, interpretativa, explicativa, a partir de datos relevados en investigaciones descriptivas por otros. De hecho, cuando utilizamos datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, o la EPH, o cualquiera de estas otras relevamientos frecuentes que se hacen a nivel nacional, estamos recurriendo a investigaciones con datos producidos por otros, por el INDEC, por el organismo que fuera, que después nosotros podemos retomar en una investigación propia. Entonces, me pareció interesante hacer esta diferenciación. Cuando hablamos del propósito descriptivo exclusivamente, de investigación cuya finalidad es producir descripciones, a otra donde la descripción es la base para el análisis, la interpretación, la explicación y eventualmente hasta la crítica. Profesor. Hola, profesor. Bueno, vamos por Miriam y después, no me acuerdo, no veo quién es el otro, pero... Víctor. Dale, después Víctor. Sí, profe. Dale, Miriam. Sí, profe, mi consulta era que tiene que ver con esto, porque justamente yo estoy haciendo un trabajo de tesis que es descriptivo, porque lo que sucede es que yo al interesarme en la temática me di cuenta de que no hay mucha bibliografía y no hay nada escrito con respecto, por ejemplo, a la gestión en el ámbito rural del nivel inicial. Entonces, primero tuve que darme cuenta de que primero hay que describir, porque no está objetivada la realidad, no hay marcos así escritos del cual yo sostener una investigación. Pero a su vez me pasa que cuando voy realizando distintos instrumentos, por ejemplo, entrevistas, observaciones que he podido ir recaudando en este tiempo, el material para poder hacer la descripción, a su vez también me ocurre que intento siempre describir y explicar eso, darle una interpretación, y decir, esto, y ahí nomás el por qué ocurre tal situación, y dar fundamento desde la política educativa, desde la zona, desde la geografía, dar explicaciones de lo que está pasando, y por otro lado, a su vez, me quedan cuestiones para pensar soluciones. O sea que es como que las tres cosas van en mi cabeza generándose, que al final después digo, no estoy por el lado de la descripción, estoy por el lado de la interpretación, y también intento dar respuestas o soluciones a esto que ocurre. Entonces, también me parece como cuando uno está en el entramado ya de la tesis o del trabajo de campo, es difícil también ir cortando esto que usted dice, decir, bueno, hasta acá quiero dar el número, quiero dar el dato, y a veces es difícil cerrar solo el campo descriptivo. Perdón, no te entendí bien cuál era el tema que tenía que ver con lo rural, pero no entendí la primera parte de tu tema. El tema
Sí. El tema es el rol directivo del nivel inicial en el ámbito rural, porque el directivo de nivel inicial hace un circuito en las zonas, tiene un núcleo, entonces no es un director de una sola institución, va a hacer itinerancias en distintas instituciones. Ese es, digamos, mi tema, el trabajo que realiza ese director en ese campo. Claro, está bien. Están organizados por núcleos digamos que nuclean a varias escuelas y el directivo Así es. va circulando. Así es, así es. Eso, ¿vos sos de Santiago? No, de Salta. Y trabajo en la zona rural. Ajá, y en la zona urbana también las direcciones de las escuelas de nivel inicial son así como en núcleos, o cada institución tiene su propio director. No, todas las escuelas públicas son del Estado, son nucleadas, todas. Pero en el ámbito rural es mucho más complejo por la geografía, las distancias, el contexto, es mucho más dificultoso que en la zona urbana. Pero todas en la provincia de Salta están nucleadas. Sí, no, te preguntaba porque también sé de muchas provincias, incluso las de Misiones también, están organizadas por núcleos. Pero claro, sin duda los núcleos, una cosa son de núcleos de escuelas que están a 15, 20 cuadras una de la otra, a algunas que están a kilómetros y sobre todo con poca posibilidad de movilidad y de traslado y todo lo demás. Bueno, no, era una curiosidad nomás. Pero sí. Lo que pasa es que yo también pienso, volviendo a lo que vos planteabas, en primer lugar, una tesis o un proyecto de investigación, porque en definitiva una tesis no es más que eso, ni menos que eso, porque si no pareciera que fuera muy fácil hacerla. No tiene necesariamente que implicar, salvo si estamos planteándola desde el punto de vista de la perspectiva de la investigación-acción, no tiene por qué terminar con propuestas específicamente de acciones a desarrollar para transformar, para mejorar, para etcétera, ¿no? O sea, puede ser una excelente tesis o un excelente proyecto de investigación, uno que haya hecho una descripción sobre una determinada situación, haya analizado estas cuestiones, sin hacer ninguna propuesta de, bueno, y a partir de ahora, porque se supone que si eso circula y es interesante y demás, habrá quienes ya lo van a retomar para otra. O sea, lo que quiero decir es, no es necesariamente ni obligatorio que tenga una fase de propuestas para la mejora, para el cambio, para lo que fuera. Por ahí se puede insinuar en las conclusiones, en el cierre. Por supuesto que quien quiera hacerlo lo puede hacer también. Lo que pasa es que es mucho más complejo porque uno está haciendo el diagnóstico, está haciendo el análisis, está describiendo, está haciendo el análisis, está interpretando, y además de todo eso le suma, ¿no es cierto?, la intencionalidad de hacer propuestas para la mejora, para el cambio, etc. Es como, es medio mucho. Es muchísimo, en realidad es muchísimo. Y el tema es que cuando nos proponemos tanto en las tesis, corremos el riesgo de que después no las terminamos nunca, porque siempre nos falta algo. Y sí, y la verdad es que hay que partir, mi primera recomendación como director de tesis siempre es todo lo que esté implícito en el problema que vos quisiste abordar no se va a resolver con tu tesis. Lo que uno puede hacer es un aporte, porque si no se empieza a ramificar todo de tal modo, y claro, y si todo tiene que ver
con esta idea que en la clase anterior mencionábamos acerca de la totalidad, o de lo que leyó recién Nancy, creo que era, sobre la cuestión de la complejidad de lo cultural y de lo social. Y siempre va a haber, ay, pero y no tendríamos que ver qué pasa con los padres, y no tendríamos que ver qué pasa con la familia, y no tendríamos que ver qué pasa con el tío del dueño de la farmacia que está a una cuadra de la escuela. Y siempre nos parece que es insuficiente y que hay que sumar y sumar. Y a las tesis hay que ponerles un límite, porque si no, no las terminamos nunca. Así nomás es. Víctor. Hola, profesor, buenas tardes. Sí, mi planteo es el siguiente, en relación a los propósitos de la investigación. En el caso de la investigación descriptiva, se hace el abordaje delimitado de un fenómeno de la realidad, bien descripto. Y por el lado de la investigación-acción, la diferencia sería en que, digamos, teniendo en cuenta la descripción y la implementación de una determinada metodología, se hace una recomendación o un juicio de valor. Si estoy en línea con este razonamiento, profesor, sería el caso de las consultoras. Es decir, que ellos hacen un trabajo y hacen un juicio de valor sobre un determinado problema, que en este caso el decisor lo toma o no. No sé si esa sería digamos, el entendimiento. Si estoy bien, si entendí bien. Si estás planteando esto último como el equivalente en relación con la investigación-acción, te diría que no. Porque la investigación-acción, como les decía, nace a partir de la sensación o de la percepción que desde la academia se tenía respecto de que lo que producíamos como conocimientos no ayudaba a transformar nada de los problemas que identificábamos. Entonces la investigación-acción finaliza con la puesta en práctica de lo que primero se analizó y se planteó a partir del diagnóstico, y después de las propuestas que se construyeron para desarrollar. Es decir, el investigador está por eso vinculado al proceso de investigación desde la demanda que viene al investigador académico hasta la puesta en marcha de los procesos mediante los que se pretende solucionar algunos problemas. Es decir, no es que es un trabajo de una consultoría externa que yo vengo, lo hago y les digo, bueno, acá tienen, podrían hacer esto, hagan como les parezca. No, en la perspectiva de la investigación-acción, el investigador queda comprometido hasta la implementación de los proyectos de cambio, de transformación que se planteen en la comunidad. No es decirle, bueno, hasta acá nosotros hicimos juntos todo esto, ahora ustedes pongan en marcha las cosas y vean cómo les sale. No, el investigador, los grupos de investigación, quedan comprometidos en la puesta en práctica de esas transformaciones. Esa es la perspectiva. Claro, etnográfica, perfecto. Bueno, no necesaria etnográfica. Esto es una cosa que yo quiero... Me viene muy bien tu comentario sobre lo que quiero insistir. Yo hice recién un panorama general de la investigación en ciencias sociales. Exacto. La investigación-acción, como en realidad su caracterización particular no es epistémica, sino tiene que ver con una cuestión de compromiso social, de compromiso ideológico, si se quiere, y político, con la investigación. En realidad la investigación-acción puede utilizar distintos tipos de técnicas, de métodos, etcétera. Puede echar mano a procedimientos cuantitativos,
a estadísticas, no es necesariamente cualitativa, también puede serlo, etc. Es decir, no es una cuestión de elección de técnicas, de métodos y demás, sino que tiene que ver con que la investigación queda, digamos, articulada como parte de un proceso mayor, que es este que decía recién: identificación de un problema, investigación diagnóstica, formulación de políticas y su implementación de políticas, que pueden ser políticas a nivel de una comunidad pequeña, de un barrio, de una institución educativa, es decir, no necesariamente políticas a nivel macro, ¿no? Pero sobre eso quiero insistir, porque la investigación-acción se diferencia por esto último que estoy mencionando, aunque pueda utilizar distintas técnicas y distintos métodos de investigación para producir sus datos y sus propuestas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, profesor. No, por favor. Bueno, ¿algunas otras preguntas que quieran hacer? Sobre esto. Bueno, vamos un poco a modo de... modo de cierre de esta primera cuestión. Yo quisiera hacer, si sirve para ordenar un poco algunas cuestiones, una especie de panorámica acerca de distintas cuestiones que solemos considerar cuando hablamos de investigación, enfoques, técnicas, lógicas, instrumentos, etc. Un poco como para, si se quiere, ordenar nuestro pensamiento en torno a estas cuestiones. Entonces, quería ir identificando aspectos y conceptos. Bueno, ahí va. Sobre las lógicas, que es uno de los aspectos que María Teresa Sirven plantea analizar en su modelo tridimensional, vamos a hablar dentro de un ratito, después de la pausa, vamos a trabajar sobre esta cuestión de la lógica cuantitativa y cualitativa, de la hipotético-deductiva y de la inductiva, así que esto lo vamos a dejar para después. Entonces, clasificaciones o formas de sistematizar algunas cuestiones. Una de ellas es la que acabo de mencionar, que es las diferentes lógicas de construcción del conocimiento. Entonces, como esto lo vamos a dejar, no lo voy a trabajar ahora. Sí, lo que quiero es que vean que acá aparece la investigación-acción como si estuviera por fuera de la lógica cualitativa y cuantitativa, pero eso se debe no tanto a que sigue una lógica distinta en términos de construcción del conocimiento, sino de nuevo en cuál es la implicación que tienen los investigadores en el proceso y el vínculo con los destinatarios finales de esos procesos de investigación-acción. Bueno, respecto de métodos, lo que es más frecuente que encontremos y que veamos en términos de clasificaciones son los cuantitativos, los cualitativos y los métodos mixtos o métodos que implican la triangulación de datos cualitativos con datos cuantitativos. Claramente la etnografía se ubica en el contexto de los métodos cualitativos,
aunque hay investigaciones diversas que, si bien su fuerte es preponderantemente el análisis cualitativo, han incluido algunas cuestiones de orden cuantitativo, a veces para hacer justamente una especie de triangulación de tipo de métodos para poder, de algún modo, validar los análisis cualitativos a partir de otro tipo de fuentes. Porque, como todos ustedes saben, ¿cuáles son las grandes ventajas y desventajas de los métodos cualitativos y cuantitativos? Los métodos cuantitativos parten del supuesto de que el análisis de un conjunto extenso de datos es el que me asegura la validez de los conocimientos que se producen a partir de la aplicación de esos métodos. Es decir, si yo digo, bueno, quiero estudiar tal cosa en la Argentina, si tengo grupos estadísticamente significativos de todas las provincias, de los distintos, digamos, ámbitos geográficos, etcétera, va a ser más, digamos, la producción de esos datos va a ser datos más ajustados a la realidad que si yo analizo una poca cantidad de datos. El problema es que, después vamos a ver respecto a las técnicas más utilizadas en relación con lo cuantitativo reducen o simplifican los problemas, porque cuando hay que hacer operativos de qué sé yo, de implementar una encuesta, un número muy grande de personas, tenemos que hacer un instrumento, después vamos a hablar de los instrumentos, un instrumento bastante fácil de aplicar, porque si no, no vamos a conseguir los datos, etc. Ahora, cuando estamos cuando priorizamos la cantidad, entonces disminuimos la importancia de lo cualitativo, es decir, de la calidad, de la profundidad con la cual nosotros ingresamos a la indagación de un tema. Porque nosotros necesitamos en un formato de investigación cuantitativa, digamos, organizar las maneras de indagación, frecuentemente son las encuestas, perdón, los cuestionarios. Nosotros no podemos dejar de modo totalmente abierta la posibilidad de las respuestas. Entonces tenemos que recurrir a categorías de análisis. Para recurrir a categorías de análisis tenemos que primero pensarlas. Es decir, que todo el razonamiento para generar un instrumento de tipo cuantitativo es hipotético-deductivo. Es decir, yo supongo que ciertas cosas tienen que ver con ciertas otras cosas y por lo tanto voy a plantear una pregunta con estas categorías de respuesta. Al segmentar, como dice Tojar, la realidad en estas porciones que hay que construir a los efectos de levantar los datos, me pierdo todo lo que pueden ser cuestiones emergentes que no aparecen, cuestiones que yo no me imaginaba al momento de diseñar ¿cómo se llama? El instrumento. Es decir, se pierde profundidad. Lo cualitativo nos permite un enfoque de mayor profundidad. Pero tiene como problema que se pierde en extensión. Entonces, en uno ganamos extensión, en otro ganamos profundidad. Por eso, a veces es interesante, aunque sea una
actividad de investigación, quizá no la más relevante, que pudiera ser de tipo cuantitativo, colocarla dentro de un proceso fuertemente cualitativo. Bueno, dos cositas también para recordar. ¿A qué llamamos métodos y a qué llamamos técnicas en materia de investigación social y de investigación en general? Bueno, los métodos son procedimientos generales, ¿no?, basados en determinada lógica de la investigación. Por eso decíamos métodos cualitativos, métodos cuantitativos, etc. En cambio, las técnicas son formas puntuales, rigurosas, operativas, de implementar esos métodos. Entonces yo puedo hablar del método cualitativo, de los métodos cualitativos, pero dentro de las técnicas que corresponden a los métodos cualitativos, puedo hablar, qué sé yo, de entrevistas, de observaciones, de, en fin, otras formas de abordar el tema de la información. Y es importante también recordar que las técnicas no son solamente para la recolección de los datos, sino también para el análisis de los datos. Es decir, muchas veces hablamos y vemos en los proyectos de tesis y en los proyectos de investigación que se formulan, que dicen, bueno, las técnicas van a ser encuesta, entrevista, etc. Bueno, encuesta y entrevista son técnicas para recolectar los datos, pero ¿cuáles van a ser las técnicas para el análisis? Que las hay y que son diversas también. Bueno, acá tenemos solamente un paneo muy rápido de algunas cuestiones que tienen que ver, es decir, algunas técnicas que tienen que ver con la recolección de datos más utilizados en investigación social. Fíjense, cuantitativos, test, encuestas, entrevistas estructuradas, observación sistemática, listas de cotejo, etc. Es decir, son distintos modos, dispositivos operativos para obtener datos, siempre en este caso cuantitativos. En el caso de los grupos de los métodos cualitativos, se mencionan aquí algunos como los estudios de caso, entrevistas abiertas, observación participante, grupos focales, grupos de discusión. Acá habría que agregar que no es lo mismo que grupos focales. Después voy a modificar un poco esta diapositiva. Biografías, etc. Y en investigación-acción, fíjense cómo aparecen muchas de las que podrían estar en los métodos cualitativos o cuantitativos, o que están, pero con esta orientación particular a la resolución y a la implicación de los investigadores en la articulación en su trabajo con los miembros de las comunidades o los grupos que requieren de la investigación para la solución de determinados problemas. Entonces vean que acá aparecen los estudios de caso, entrevistas, observación, igual que en los cualitativos, y también aparecen, podrían aparecer encuestas, etc. Y aquí sumamos como una mención lo que se llaman, o lo que algunos autores de los campos de las ciencias sociales llaman técnicas participativas, que en realidad no son técnicas de investigación per se, en el sentido estricto, sino que son formas de promover la participación de los sujetos en una determinada, en relación con una determinada temática, ¿no? Entonces hay un conjunto de técnicas que pueden utilizarse para lograr una mayor participación del grupo, la integración, la distribución, el análisis de ciertas cuestiones estructurales, etc. Bueno, y los instrumentos, como decíamos, son los dispositivos específicos diseñados para obtener la información. Es decir, yo digo, voy a usar la técnica de la encuesta, pero la encuesta que yo elaboro para
implementar con las familias de los niños de las escuelas tales en relación a este año particular de educación a distancia, obligados por el COVID, por ejemplo, ya son un instrumento específico, o el guión de una entrevista, o el protocolo de un test, el protocolo que nos dice, bueno, primero se hace esto, con estos materiales, en tales situaciones, en tal lugar, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de un instrumento, ya hablamos de una configuración específica de una de las técnicas para una investigación determinada. Y finalmente, creo que finalmente, otra de las cuestiones que me parece interesante ir sistematizando y identificando es el tema de las fuentes de datos, ¿no? En general hablamos de datos primarios, son aquellos que relevaron los investigadores, o que relevan los investigadores que están desarrollando un proyecto determinado. Y los secundarios son aquellos que fueron relevados o recolectados por investigadores de otros grupos o de otras instituciones con otras finalidades, pero que pueden sernos útiles. Decía, por ejemplo, el caso de de todos los datos producidos por el INDEC, por las direcciones provinciales de estadísticas, por UNICEF en el caso ¿cómo se llama?, de educación, etc. Recién cuando la compañera que me estaba planteando la cuestión de su tema de tesis en relación con los núcleos de gestión de la educación inicial, me acordé, por eso te pregunté, de un trabajo que recibí hace unos días, que hizo justamente UNICEF, pero que es un mapa de la educación rural, pero a nivel de la educación secundaria. Por eso primero me fijé, pero me parece que por lo menos no tiene un vínculo directo con tu tema. Si te interesa, te pongo el link ahí y nada, y lo consultás a ver si te puede servir de algo. Sí, Bueno. profe, gracias. ¿Querés que lo ponga? Lo pongo ahora en el chat, ahora cuando hacemos la pausa. Sí, por favor. Vale. Bueno, que me pierdo en el tiempo. Bueno, son 19:30. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una pausa y vamos a retomar la cuestión de del proceso tridimensional y vamos a hacer poco en la cuestión de las lógicas inductiva e hipotético-deductiva, que es muy importante en relación con la etnografía. Y con esto terminaríamos la clase de hoy con cuestiones más de orden general acerca de la etnografía para después entrar en temas más específicamente metodológicos. Así que, según estoy viendo, son 19:50, nos volvemos a conectar. Ok. ¿Ah? Bueno, profe. Listo. No. Bueno, Ahora. profe, gracias. Muchas gracias, profe. Perdón por la demora. He estado trabajando, recién llegó a mi domicilio. Bueno. Tranqui.